¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues me toca un devocional más. Este devocional está basado en el capítulo 4 de Hechos del 23 al 31. Pues antes de empezar, pues vamos a orar para que sea el poder del Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos hable, que prepare nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Si me acompañan a orar, vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias este día. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por haberme escogido para hablar tu palabra este día, Señor, que llegue a tantas personas que tenga que llegar, Señor, que tú prepares sus oídos, que tú prepares su corazón, su mente, Padre, para que esta palabra, Señor, quede tan sellada en el corazón de las personas que lo van a oír, Padre, y que lo pongamos por obra, por práctica, que no nada más quede como una enseñanza, sino que lo pongamos en acción. En el nombre de Jesús, amén. Ok, miren, vamos a empezar leyendo y pues a mí la verdad, ya desde el subtítulo del capítulo 4, versículo 23 de Hechos, ya me quedó así como que, wow, qué padre, no sé, me llamó mucho la atención y es algo muy bonito. Dice el título, los creyentes piden confianza y valor. Ya desde ahí se imaginan los creyentes. O sea, nosotros tenemos que pedir ¿qué? Confianza y valor. Entonces vamos a leer qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos va a hablar el Señor en estos capítulos que vamos a leer. Dice así, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, vamos a hacer una pausa ahí. Miren, aquí lo que me llama la atención es que en el capítulo 4, desde donde inicia el capítulo 4, si ustedes lo leen en su casa, se van a dar cuenta que Pedro y Juan habían hecho un milagro y andaban predicando la palabra de Dios. Esto fue después de que Cristo fue crucificado y que Cristo ya fue resucitado y que anduvo 40 días con ellos y que después de que Cristo se regresó al cielo, ellos anduvieron predicando la palabra de Dios y los sacerdotes, como veían que andaban predicando la palabra, pues ¿qué hicieron? Los metieron a la cárcel, a Pedro, a Juan, y veían las señales, los milagros, los prodigios que ellos hacían, y pues por eso los metieron a la cárcel, pero como no hubo argumentos para que los dejaran ahí en la cárcel, pues ya los dejaron, los soltaron, ¿verdad? Y entonces los discípulos Pedro y Juan volvieron con los demás discípulos y les contaron lo que había sucedido. Y entonces, por eso dice aquí, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, todos juntos empezaron a orar, a pedirle, pues a Dios, ¿verdad? Lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo, la situación que estaban viviendo. Y así como Cristo enseñó la oración del Padre Nuestro como un modelo del Padre Nuestro, pues aquí también los discípulos oraron, pero ¿cómo dice que oraron unánimes? O sea, en unidad, juntos. De ahí la importancia de que nosotros vayamos a la iglesia cada vez que nos convocan y que podamos orar unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, por las necesidades que tenemos unos por otros y por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije, ay, papá Dios, ellos también oraban a ti, Señor, con esa plenitud, con esa confianza. Y así nosotros tenemos que estar unidos en oración, pidiendo con toda confianza. Ahora vamos a leer la oración que los discípulos hicieron a Dios. Escuchen muy bien lo que ellos oraron. Y dice así, y dijeron,
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se imaginan? Ellos estaban reconociendo la soberanía de Dios. Estaban diciendo, Señor, tú eres el Dios que hiciste los mares, la tierra, los árboles, los peces, todo fue creado por ti. Dice, y dice aquí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí están pues diciendo, ¿verdad?, que todo el pueblo estuvo en contra de su Hijo Jesucristo y le están recordando, Dios mío, tú sabes, Señor, cómo los reyes, los sacerdotes de ese tiempo se unieron pues para crucificar a Jesús y eso es lo que ellos estaban diciendo. Dice, y lo hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y todo esto ya iba a suceder y todo esto los sacerdotes, los que estudiaban la palabra de Dios en aquellos tiempos, ellos ya sabían lo que iba a pasar y aún así ellos se unieron en contra de Cristo Jesús, se unieron en apedrearlo, se unieron en contra de sus discípulos también porque hablaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios y aunque ellos sabían que iba a venir un Cristo, el Salvador de nuestros pecados, pero ellos, los sacerdotes, no aceptaban esa situación. Pero Cristo, este, pues tenía que pasar por todo ese proceso y Dios ya sabía, porque Él ya lo había profetizado a través de Isaías lo que iba a pasar y pues ya no había vuelta de hoja, pues lo que Dios dijo que iba a pasar, eso iba a pasar. Y por eso los discípulos le decían a Dios, orando a Dios, Señor, ¿por qué si ellos ya sabían lo que iba a pasar y eh, estaban en contra tuya, en contra de Jesucristo, en contra de tu Hijo amado Cristo Jesús? Y luego les dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos aquí le estaban diciendo a Dios, orando al Señor, mira, Señor, estas personas, estos sacerdotes, cómo vienen contra nosotros, nos amenazan porque hablamos tu palabra, porque predicamos tu palabra. Y así como los discípulos pedían valor para hablar su palabra, porque pues era normal que tuvieran miedo, así como nosotros muchas veces tenemos miedo de hablar la palabra de Dios porque el corazón de las personas está tan endurecido que se burlan de nosotros, que nos acusan, que nos señalan, que nos critican. Pero por eso es tan importante decir, Señor, mira, estas personas, cómo están con ese corazón endurecido, cómo nos critican, cómo nos señalan, cómo se burlan de mí. Papá Dios, pues yo quiero ese valor para hablar tu palabra. Prepara los corazones a los cuales voy a hablarle tu palabra, a las personas que les voy a dar una palabra de ánimo, que les voy a decir lo que tú me has enseñado y que en ti podemos ser vencedores del pecado, que en ti podemos encontrar libertad, que en ti encontramos gozo y es importante, mis hermanos, antes de ir y hablar y predicar la palabra de Dios,
pues que oremos al Señor y que le digamos cómo nos sintamos, Padre, y que le digamos, Señor, pues mira, yo voy a hablar tu palabra, pero esas personas, este, mm, pues se burlan de mí, las que están a mi alrededor, hasta en mi propia casa, se burlan, me acusan, me critican, me señalan. Pero cuando uno viene ante la presencia de Dios y expresa su sentir, así como los discípulos expresaban su sentir, este, pues Dios escucha y aquí está el final de la oración que ellos hicieron. Fíjense lo que dice aquí. Dice, cuando hubieron orado, ¿se imaginan ustedes? Ay, yo me imagino que estaban todos juntos como nosotros cuando estamos dentro de la iglesia y que hemos orado y que dice aquí, el lugar, el que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, qué hermoso haber sentido ese amor de Cristo? Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. De ahí la importancia de nosotros, pues antes de hablar la palabra, antes de ir a predicar su palabra, decir, Señor, tú sabes con qué personas me voy a enfrentar, tú sabes el corazón, cómo está de esas personas, Padre Celestial, pero cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo el que habla por nosotros. Nosotros nada más somos ese instrumento de Dios para hablar su palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, no tengamos temor, mis hermanos. Sé que va a haber críticas, sé que va a haber luchas, sé que va a haber dificultades, pero aquí el Señor nos está hablando y dice, es que es el Espíritu Santo. Si yo me lleno del Espíritu Santo, yo no voy a hablar. El que va a hablar va a ser el Espíritu Santo y vamos a poder dar esa palabra de ánimo, de consuelo, así como Pedro y Juan que andaban predicando la palabra de Dios y decían, arrepiéntanse de todos sus pecados, vengan a Cristo, encuentren ese reposo para el alma que está angustiada, que está afligida en Cristo Jesús. Y en Cristo, mis hermanos, pues vamos a encontrar ese reposo, vamos a encontrar esa paz. A lo mejor ahí van a estar los problemas, tal vez no se vayan a ir, pero en Cristo podemos estar con esa paz de decir, Señor, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú eres el Dios de Israel, el Dios que pelea nuestras batallas y yo sé que en el nombre de Jesús vamos a salir vencedores y que aun cuando esté el problema, aun cuando esté la situación difícil, yo puedo también eh, eh, darles una palabra de ánimo, de aliento a otras personas que están pasando por pruebas, por situaciones difíciles y con plena confianza cuando estoy llena del poder del Espíritu Santo puedo decir, ten confianza que Dios está con nosotros, ten confianza que Dios pelea nuestras batallas, ten confianza que Dios nos da sus promesas que dicen nunca te dejaré y que nunca te abandonaré. Y cuando damos esas palabras de ánimo, es porque estamos llenas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que dice, ven a mí, descansa en mí, ven y refúgiate en mí. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea la situación, dice, deja esa situación en mis manos, porque yo soy el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios que no se le escapa nada de sus manos. Mis hermanos, pues, así como los apóstoles, pedían confianza y pedían valor, los creyentes pedían confianza y pedían valor. Así nosotros tenemos que pedir esa confianza, tenemos que pedir ese valor, Señor, porque va a haber momentos en que estemos desanimados, va a haber momentos en que nos entre mucho la angustia, pero de ahí la importancia de congregarnos, de ahí de la importancia de asistir a los tiempos de oración, de ahí la importancia de asistir a los discipulados, de ahí la importancia de leer su palabra, de ahí la importancia
de hacer los devocionales todos los días, o si ya me atrasé, pero más adelante lo puedo volver a hacer y leer su palabra y decir, Señor, aquí está mi corazón. Tal vez está triste, está afligido, está angustiado, está pasando por pruebas, por dificultades, pero yo creo en ti. Yo sé que tengo un Dios grande, fuerte, poderoso, y que en ti vamos a ver la gloria, vamos a ver la victoria. Y es de ahí tan importante, mis hermanos, que podamos depender de Dios, así como los creyentes, así como los discípulos pedían al Señor y le expresaban su sentir y le expresaban lo que estaban viviendo, las situaciones que estaban viviendo, y de ahí eran llenos del Espíritu Santo. Y así nosotros, en medio del dolor, de la situación, venir y decir, Señor, estoy pasando por esta situación. Necesito de tu paz, necesito de tu amor. En este momento me siento triste, pero tú dices en tu palabra que el gozo viene de ti, no de las situaciones. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que me llenes de ese gozo, que me llenes de esa fortaleza. Y el Señor lo oye, lo sabe, lo conoce, y vamos a ser llenos de su paz, llenos de su presencia, llenos de su amor, y llenos del poder del Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que vamos a hablar, es el Espíritu Santo que nos habla y nos dice, ven a mí, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar el camino por el cual debes de andar. Bueno, mis hermanos, pues esto es todo. Como decía el título, oremos por confianza, por valor, para predicar su palabra, para dar una palabra de ánimo, para dar un abrazo, aunque las personas estén enojadas, molestas, podamos dar un saludo con, con alegría y con gozo en el corazón. Pero ese gozo viene de estar llenos de la presencia del Señor. Pues vamos a orar y esperemos que este devocional haya sido de mucha enseñanza para ustedes como lo fue para mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias porque en tu palabra, Señor, tú nos dices que podamos venir a ti y que podamos orar juntos como familia, podamos buscar tu rostro, buscar tu presencia dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa donde andemos, Señor, y podamos pedirte lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro corazón está pasando, o las situaciones que estamos pasando, y que podamos decir, Señor, hoy vengo a ti y te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que me des ese valor para hablar tu palabra, que me des esa confianza, que prepare los corazones para hablar tu palabra, Padre. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has escogido para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, y la llanura del poder del Espíritu Santo viene cuando buscamos tu rostro, cuando nos unimos en oración junto con otros hermanos para expresarte nuestro sentir. Te damos muchas gracias, Padre, y oramos a ti, Señor, para que juntos, unánimes, en un mismo sentir, Señor, busquemos tu rostro, busquemos tu presencia y seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, espero que hayan disfrutado este devocional y que sea de mucha bendición para ustedes. Nos vemos próximamente. Hasta luego, bendiciones. Bye.